Bienvenidos a su aula virtual. El día de hoy manejaremos el tema de diseño de elementos de máquina que corresponde al diseño de eje. Muy bien, tenemos aquí un problema. Dice, diseña el eje mostrado en las figuras 12.1, 12.2. Se va a maquinar en acero SAE 1144 QT1000. Dice que el eje es parte de la transmisión para un sistema soplador grande que suministra aire a un horno. Dice que el engrane A recibe 200 caballos del engrane P. El engrane C entrega la potencia al engrane Q. El eje gira a 600 revoluciones por minuto. Usamos el diámetro para el engrane A, 20 pulgadas, diámetro C, 10 pulgadas. El ángulo de presión del engrane es de 20 grados. Muy bien. Pues aquí tenemos el esquema. El esquema maneja un eje básico, en este caso es todo parejo, no tiene ningún diámetro de diferencia entre cualquier tipo de acoplamiento, simplemente es un esquema. ¿Sí? Aquí está para nosotros el engrane A, viene la potencia del engrane P, y aquí está cómo entrega la potencia de C a Q. Muy bien. Primero lo que tenemos que hacer para poder partir al diseño de ejes es, aparte de imaginarnos cómo podría estar cada escalón, por así decirlo, en cuestión de diferencia de diámetros entre el diámetro menor de uno a otro, pues la otra sería más que nada empezar con las propiedades del acero que está destinado para la fabricación del eje. En este entonces nos dan la nomenclatura de la SAE. La SAE es equivalente a lo que es la AISI, que ambas son estadounidenses. Me dice que es un acero al carbón eh, resulfurado, por eso está el 11. El 44 es el porcentaje de carbón. Dice que está templado en aceite, pero es un templado martensítico. Y estuvo templado a 1000 grados Fahrenheit. Ok, con eso nosotros vamos a necesitar esta tablita que está aquí en pantalla. Esta es la que estoy moviendo. Y nos dice lo siguiente. Aquí vamos a buscar el punto de fluencia, que sería esta curva en naranja. Vamos a buscar la resistencia a la tensión, que es esta curva azul, con los datos del acero. Dice aquí está la temperatura en grados Fahrenheit, está la temperatura en grados Celsius, depende de la nomenclatura que te hayan dado, pero es las propiedades para el acero que estamos buscando. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente buscas el dato de 1000, trazas la línea hacia arriba y donde pegue el dato aproximadamente a tu izquierda, vas a buscar el valor que te da en KSI. En este caso, para este acero, nos vamos a donde dice 1000, subimos y justo donde está la curva, obsérvese que hacia mi lado izquierdo, los cuadritos van sumándose. Si aquí son 50, 60, 70, 80, 90, 100, van de 10 en 10. Entonces, aquí prácticamente para lo que estamos buscando como SY sería aproximadamente después del 80, como un 82, 83. Esto no es tan preciso porque tiene una escala muy grande, ¿no? Entonces, vamos a dejarle que SY sea 83. Ok, entonces estaremos diciendo que el punto de fluencia, SY, es igual a 83.000.
pero aquí lo vamos a dejar 83. Bueno, está bien. En este caso, PSI. Y vamos a hacer lo mismo para lo que sería la resistencia a la tensión, que es esta curva azul que se ve aquí. Estamos en 1000, subimos y prácticamente aquí, si contamos los cuadritos de la izquierda, estaríamos en aproximadamente pasando si son 100, 110, aquí sería 120, casi llega al 120, sería un SU, que es lo mismo que el WU, en algunos textos lo va a ver igual. Parece SY. SU, lo voy a poner aquí nada más recordando la nomenclatura antigüita. Ya habíamos dicho que pasaba casi hasta el 20, vamos a dejarle 118 KSI. Muy bien. Aquí podemos sacar otros datos, como por ejemplo, está la reducción de área, está la elongación. La elongación, si observamos esto, pasa muy juntito al del 20%. Diríamos que casi es 20, aunque casi no lo es. ¿Sí? Por muy poquito casi pasa por la línea, entonces dejaríamos, sí, pues una elongación de un 20%. Ok, bien, eso nada más es para presumir que podemos obtener varios datos a partir de esa tabla. Con esos datos, nosotros podemos obtener lo que sería la resistencia a la fatiga, que es en esta tabla. Ok, ya tenemos las propiedades del material. Ahora, mediante esta figura que recorrí hace un segundo, esta que está aquí, vamos nosotros a determinar lo que sería la resistencia a la fatiga. Que la resistencia a la fatiga es la nomenclatura que se utiliza es SN, la que está acá arriba. Ok. ¿Para qué necesitamos esos datos? Para sacar la resistencia a la fatiga modificada, dependiendo prácticamente de un producto entre coeficientes que ahorita vamos a seguir obteniendo. Entonces, este es uno de los que nosotros necesitamos para poder definir esa resistencia a la fatiga modificada. Entonces, para esta resistencia a la fatiga, nosotros necesitamos ubicar lo que es el material, que sería va a ser maquinado en frío. Entonces, buscamos esa tabla. Como acá nos dio lo que sería la determinación del SU 118, buscamos casi pega aquí en 120, subimos y aquí nos da el dato muy aproximado a lo que son los 40. Muy poquito. Entonces, prácticamente nosotros vamos a suponer un SN de 42.000. Muy bien. Son PCI también. Una vez obtenidos esos datos, ya podemos sacar lo que sería los demás coeficientes necesarios para poder hacer la fatiga modificada. En este caso, la ecuación que se conoce como la de la fatiga modificada es S'N es igual a Sn por Cs por Cr. Estos que se encuentran aquí son prácticamente factores de diseño, el Cs y el Cr. El Cs se obtiene de esta tabla, es un factor por tamaño. El factor por tamaño que vamos a utilizar como el eje nos dice prácticamente cómo está conformado, entonces prácticamente nos damos una idea. Si ustedes observan, del primer engrane al primer soporte o a lo que sería el rodamiento, tenemos 10 pulgadas, 15 y 10. Si hacemos un referente para lo que va a soportar en potencia
por la longitud, que dice que va a tener 200 caballos de potencia. Entonces, nosotros, aunque el acero sea exactamente el adecuado para fabricar ejes, vamos a suponer un CS que se va a encontrar con esta parte. Suponiendo un diámetro, imaginen, de máximo 4, entonces haríamos en nuestra calculadora, es 0.859 menos 0.021, 5 por 4. Esto porque D está en pulgadas. Acá arriba no lo menciona. Entonces, eso sería un factor de tamaño nada más. Eso sería igual. Rápidamente hacemos la operación en nuestra calculadora. Es 0.859 menos 0.0215 por 4. Nos da 0.773. Ese 0.77, obsérvese que yo en lo que vaya haciendo esa multiplicación, pues obviamente en cuanto más cercano a 1, pues va a ser lo mismo, ¿no? La fatiga modificada y la fatiga tal cual. Entonces, aquí prácticamente la va a ir bajando los datos, pero como vamos a multiplicar por otro factor, obviamente va a tener una fatiga modificada superior a lo que nosotros podríamos suponer en cuanto si lo obtuviéramos de alguna otra tabla. Aquí en este caso tendríamos nosotros una resistencia a la fatiga de 42 aproximadamente. Si nosotros hacemos el producto, puede que nos salga un 30, un 20 y algo. Eso por la razón de la multiplicación, y es el dato que vamos a utilizar. Pues bien, aquí en este caso, como nos dio 0.77, el CS lo vamos a manejar como que si fuera 0.77. Muy bien. Ese es el CS. El CR es más sencillo, simplemente nada más observas qué factor de confiabilidad puedes obtener mediante el diseño y lo vamos a manejar de 99. Entonces tenemos un dato de 0.81. Entonces CR es igual a 0.81. Muy bien. Ya con los datos que tenemos podemos sacar la fatiga modificada, que sería S'N es igual a los 42.000. Vamos a multiplicar por un CS 0.77 y un CR de 0.81. Esto es muy aproximado, ¿eh? Prácticamente aquí en diseño es lo que decíamos. Simplemente vas a tener valores con más decimales, pero esta es la forma correcta de hacerlo, según la norma. Entonces tenemos 42.000 por 0.77 por 0.81. Sale 26.195. Lo vamos a dejar en 26.200. Muy bien. Algo le pasa aquí a la tableta que no quiere escribir en ese espacio. Excelente. Una vez teniendo eso, esos 26.200 pues van a estar dados en PSI. Ahora bien, tenemos lo que es la fatiga modificada. Ahora tenemos que suponer otros datos. Según su lectura, la otra vez que empezamos a manejarla, los factores de diseño se determinan por seguridad y
aquí vamos a suponer nosotros que tenemos un factor de diseño n igual a 2. Ahora se anda poniendo en huelga esto. Muy bien. Tenemos un factor de diseño n igual a 2. Una vez acordado eso, sabemos que por el factor de diseño que hemos elegido, pues no se espera que el soplador tenga choques o impactos inusuales en lo que sería la forma en la que está transmitiendo potencia con su eje. Muy bien. Ahora podemos calcular el par torsional con el eje con la ecuación que también viene en sus apuntes, que en este caso es esta ecuación, porque estamos hablando de unidades inglesas. Ok, entonces calculamos el par torsional, sería T es igual a 63.000, es una constante, recordémoslo, que multiplica al par torsional, en este caso el par de potencia son 200 caballos, y vamos a dividir entre las revoluciones, que sería la velocidad, que serían 600 según el problema. Nos sale aproximadamente en dato cerrado 21.000, 63 por 200 entre 600. Sí, son 21.000 cerrados. Y estos automáticamente, cuando haces el vaciado en esta ecuación, te da el torque en libras por pulgada. Muy bien. Una vez que tenemos nosotros ese dato, pues sería prácticamente iniciar nosotros con la determinación de fuerzas en los engranes, etcétera, pero no sin antes tener un esquema un poco más específico de lo que sería nuestro eje. En este caso aquí se encuentra en pantalla, ahí se ve prácticamente donde hace saltos, donde tiene algunos componentes para poder hacer que los elementos estén fijados dentro de nuestro eje. También tenemos establecido que se utiliza para soportar los engranes, ¿sale? Cuñeros. Tenemos aquí cómo se encuentra el paso de un diámetro a otro. Tenemos más o menos las características de cómo puede estar ahí más o menos nuestro eje. Eso es un aproximado, ya se sabe que obviamente nosotros vamos a recurrir una vez teniendo el cálculo, pues a datos que se encuentren ya hechos de fábrica. Es más fácil nosotros hacer que nuestro eje, pues obviamente esté maquinado con un diámetro que nosotros elijamos de acuerdo a la proporción de algún rodamiento de fábrica y no al revés. Entonces también lo vamos a hacer así con los engranes. Pero muy bien. Recuerde que lo que calculamos nosotros con la ecuación que se le brindó en el escrito es para el diámetro mínimo requerido. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos elegir con esta ecuación el diámetro mínimo requerido. Se dice que esta ecuación pues, es compatible con el estándar ANSI del 85 y que tenemos prácticamente la referencia a la norma que es por la ASME y es también del 85, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí la confianza en utilizar ese tipo de fórmula. Siempre hay que irnos por datos confiables, por datos que han sido publicados, ya sea por ese tipo de asociación o cualquier otra norma que esté vigente, aplicable, etcétera. Muy bien. Una vez teniendo nosotros los datos, más que nada esto sería a criterio del diseñador. Aquí como es un ejemplo, ya nos trae prácticamente cómo viene distribuido. Pues ahí ahora sería calcular
cómo van a ir distribuidas las fuerzas. Recordemos que el par torsional es de 21 libras por pulgada. El par torsional, que es de 21 libras por pulgada, pues prácticamente se da como lo estamos viendo o lo vamos a ver ahorita en esta pequeña imagen. Entra de esta forma y sale de esta manera, ¿no? Entonces está en la entrada del engrane A y sale por el engrane C. Todo eso es el par torsional, entonces todo eso abarca nuestro eje, que prácticamente sería aquí. Muy bien. Pues empecemos a calcular las fuerzas en lo que son los engranes. Lo que sería esta figura que tenemos nosotros aquí nos va a ayudar un poquito a acordarnos de cómo van a estar distribuidas las fuerzas. Ya recordemos nosotros que hay fuerzas tangenciales y fuerzas normales, que en este caso se pueden descomponer de acuerdo a cómo están actuando sobre los engranes y cómo va el avance. Muy bien, y aquí prácticamente nos van a decir cómo o en qué dirección están actuando. Esto es un esquema que va prácticamente de distribución, no es otra cosa más que eso, es imaginarse cómo estarían los engranes interactuando con los que están en nuestro eje. Muy bien. Tenemos nosotros entonces que esas ecuaciones nos las muestra también su apunte. Se encuentran de esta manera, fuerzas radiales y fuerzas tangenciales, que son estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Entonces vamos a utilizarlas ahorita para poder solucionar esas fuerzas en los engranes. Tenemos nosotros aquí las fuerzas en los engranes, van a estar determinadas por WTA. En este caso, para hacer WTA sería el par torsional dividido entre el diámetro del engrane A sobre 2, que sería radial o el radio. Entonces acordamos que la fuerza del par torsional actuaba desde S hasta el engrane de salida en C. Entonces estamos en esta dirección. Muy bien, es por eso que aquí tengo que colocar los 21,000. Entonces tenemos 21,000 dividido entre 20 sobre 2 o 10, que es lo mismo. Nos da aproximadamente 2,100 libras. Si analizamos nosotros esa fuerza, pues obviamente va hacia abajo. Entonces se acostumbra poner la dirección de la fuerza cuando vamos terminando por cada uno de esos cálculos. Ahora vamos a hacer WRA, ya que nosotros necesitamos WTA para poderlo realizar. Entonces, como ya lo tenemos, prácticamente seguimos con ese WRA. Entonces va a ser WTA por la tangente del ángulo de contacto de los engranes, que en este caso sería 2100 por tangente de 20 grados. Aproximadamente sale 764 libras y va en esta dirección según nuestro diagrama. Ahora bien, seguimos con WTC, que sería el del otro engrane. Este va a estar por el par torsional en C dividido entre el diámetro en C sobre 2 y todavía actúan los 21,000. Recordemos que ese es donde sale y este mide 10. Entonces sale aproximadamente 4,200 libras y va en esta dirección también. Observemos que así nos lo pone el diagrama. Y terminamos con el WRC, que necesitamos nosotros el WTC, que está multiplicando a tangente de phi, que en este caso serían los 4,200 por tangente, tiene el mismo ángulo de contacto,
y sería igual a 1529 aproximadamente, y la flecha va hacia acá porque ese engrane está haciendo ese contacto, por así decirlo, con el otro que está en el lado posterior, ¿no? Entonces está en esta dirección. Es por eso que nosotros ponemos esta flechita así. Muy bien. Una vez obtenido nosotros lo que son las fuerzas en los engranes, pues prácticamente estaríamos abarcando y explicando lo que pasa aquí. Que sabemos cuál es el sentido de la rotación, sabemos cuál es la velocidad, sabemos cuáles son las fuerzas, sabemos cuáles son los apoyos. Entonces podemos empezar a hacer lo que sería los diagramas de momento y fuerza cortante. Aquí podemos calcular prácticamente el primer diámetro, pero me gusta siempre seguir el mismo proceso. Entonces el proceso indicaría que podemos nosotros hacer ya lo que sería el análisis de fuerzas, pero con el MD sólido, para poder hacer nosotros lo que sería los diagramas de esfuerzo y de momento flexionante. Muy bien, pues vamos a empezar a hacerlos. Vamos a abrir MD Solids. Sabemos nosotros que los diagramitas pues van a estar con las direcciones de las fuerzas. Entonces no habría ningún problema en empezar a hacerlos. Se hace con esta. Es con este. Y sabemos nosotros que la longitud total de lo que sería nuestro eje pues son 10, 15 y 10. Entonces, a ver, ¿dónde está esto? Se perdió. Entonces tenemos nosotros la suma de 10, 11, 10, 15, perdón, y 10. Entonces tenemos prácticamente 35 pulgadas. Localización del primer soporte está a los 10. Localización del soporte de la derecha estaría, en este caso, de hasta la orilla. Será entonces 10, 15, son 25 hasta los 35. Y damos a entrar. Y estaría más o menos así nuestro diagrama. Vamos a empezar a hacer las fuerzas. Las fuerzas, la WTA y WRA no las podemos combinar, ya que no son ejercidas en el mismo plano. Tenemos que separarlas, o sea que vamos a hacer este análisis dos veces. Una para las R y otra para las T. Podemos empezar con el que sea. Por ejemplo, las R, tendríamos la fuerza en esta dirección. La localización sería en 0 y son 764 libras. Vamos a entrar. La siguiente fuerza estaría en el WRC. El WRC, para nosotros, WRC son 1529. Sin embargo, obsérvese que está en dirección opuesta. Si yo he puesto esta así, entonces la otra está de esta manera. Y la distancia son 10 y 15, están en 25. Entonces le pongo aquí 25 y le pongo acá 1529 libras. Vamos a entrar y este sería lo que son mis diagramas de esfuerzo y de fuerza cortante. Diagramas de momento y de fuerza cortante. Entonces con esto nosotros podemos empezar a revisar, analizar un poquito la situación de este problema. Muy bien. Hasta aquí podemos tomar una captura de pantalla, etcétera, y poderla recuperar acá con nosotros. Entonces, vamos, File,
Mm, ok, lo quiere guardar aparte. Mejor lo que vamos a hacer es tal cual, imprimir pantalla. Para hacerlo más rápido, ya imprimí pantalla. Lo voy a pegar por acá. Muy bien. Vamos a seguir haciendo el análisis. Aquí, como habíamos dicho, la forma de editar las fuerzas pues va a estar sencilla. Las otras, las WT, pues, van en la misma dirección. Entonces, nada más tendría que editar esta, haciéndola así. Y poniéndole las 1680 que nos salieron. Perdón, 4200. Y en la otra sí está, sí sigue en cero, pero son aquí 2100. No se modificó. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos prácticamente así nuestro diagrama. Otra vez vamos a tomar captura de pantalla. Ya puedo cerrarlo. Y lo voy a pegar de este lado. Aquí tenemos ya nuestro análisis por MD Solid. Es por eso que tenemos que aprender a hacer esa interpretación para no perdernos en ese tipo de análisis. Pues bien, aquí tenemos entonces, empezamos con las R. Tenemos los datos para poder empezar a hacer los diámetros. Vamos a empezar a calcular los diámetros de este lado. Muy bien. Para el primer diámetro sería, recordemos que estamos siguiendo este esquema. Entonces, lo ideal sería empezar con este diámetro. Vamos a empezar de la izquierda a la derecha. El primer diámetro vamos a tener lo siguiente. Entonces, diámetro 1. En el punto S, en que vamos a analizar el diámetro, está el engrane A. Produce una torsión en el eje desde A hacia la derecha. Hacia la izquierda de A, donde hay un anillo de retención. Déjame pongo en el diagrama para que estemos los dos viendo lo mismo. Ok. A la izquierda de A no hay, donde hay un anillo de retención, pues obviamente no hay fuerzas. Aquí estaría el anillo de retención. Es la figurita que se traza así, como un entresaque, por así decirlo. Y dice que no hay fuerzas, ni flexión ni torsión. Entonces, el momento flexionante A es cero, porque es un extremo libre del eje. Ahora podemos nosotros emplear la ecuación más sencilla. La ecuación más sencilla, pues obviamente nosotros vamos a eliminar lo que sería lo que es la flexión y torsión. Entonces vamos a poderla establecer solamente con una parte de la ecuación, donde eliminamos la, la parte donde se encuentra el KT por el momento. Solamente se encuentra T, que sería la transmisión de potencia. Entonces la parte donde dice KT por M entre la fatiga modificada, eso se va a cancelar, que sería prácticamente de nuestra ecuación esta parte. ¿Sí? Nada más quedaría esta para poderlo revisar. Muy bien, entonces dice lo siguiente, tenemos ahí 32N entre pi, que multiplica a 3 cuartos, que multiplica al par torsional entre SY, todo eso al cuadrado y todo esto a la 1/3. Muy bien, entonces tenemos que el diámetro 1 va a ser igual, sustituimos los datos, 32 por 2
entre pi. Recordemos que n es el factor de seguridad, que tenemos un factor de diseño igual a 2, entonces por eso lo cambié por 2. Raíz cuadrada 3/4, que multiplica a 21.000, que es el par torsional, dividido entre SY. SY lo obtuvimos con las propiedades del acero. Entonces tenemos que SY era igual a 83.000. 83.000. Todo eso al cuadrado y todo esto a la 1/3. Calculadora rápido y sería aproximadamente 1.6465. Eso está dado en pulgadas automáticamente. Lo vamos a redondear como 1.65 pulgadas. Muy bien. Tenemos el primer diámetro. Seguimos con el segundo, que al analizarlo, tenemos que el punto B es un lugar de rodamiento y se tiene un chaflán agudo a la derecha de B y una redondeada a su izquierda. Es preferible que el diámetro 2 sea cuando menos un poco menor que el diámetro 3, que está en el asiento del rodamiento, para permitir que el rodamiento se deslice sobre el eje y llegue a un lugar donde se prensa a lo que sería su posición. En este caso vamos a emplear la ecuación completa, pero ahora sí vamos a empezar a utilizar los diagramitas. Muy bien. Entonces, para nosotros tenemos aquí en el diámetro 2 un momento flexionante. El momento flexionante se encuentra prácticamente se fija, ese sería lo que estamos analizando. Y tendríamos que hacer una combinación de lo que son los momentos. El momento de este lado son menos 7.640 y del otro lado tenemos 21.000 negativos. Entonces, para combinarlos, los vamos a hacer con la proporción de o con la conversión en este caso de coordenadas para poder sacar la magnitud. Entonces, para poder sacar la magnitud, nos lleva a utilizar lo que sería el teorema de Pitágoras, por así decirlo, que tenemos que el momento en B va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que tenemos en X, el momento en B en X, más el momento que tenemos nosotros en B en Y. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de los 7.640. Recuerda que está en negativo, pero aquí no importa porque como está elevado al cuadrado, pues no pasa nada. 21.000, que sería el otro momento, elevado al cuadrado. Entonces la combinación de los momentos tenemos nosotros que el momento en B es igual a 22.350 libras por pulgada aproximadamente. Muy bien. Una vez haciendo eso, tenemos ahí nosotros que también nos indica que había un chaflán, ¿sí? en la geometría que se encuentra a su izquierda, que es un chaflán bien redondeado. Nosotros recordemos que los parámetros para los chaflanes redondeados tenemos un KT, que es un factor de concentración de esfuerzos igual a 1.5. Entonces, con esos datos vamos a empezar la ecuación, vamos a usar la ecuación, de diseño, y sería diámetro 2 es igual a 32n entre pi, que multiplica a la raíz cuadrada de KT por m entre la fatiga modificada al cuadrado más 3/4 del par torsional dividido entre SY, esto elevado al cuadrado, y todo elevado a la 1/3.
Entonces tenemos que el diámetro 2 va a ser igual. Asistimos haciendo la sustitución y sería los 32 que multiplica al 2 dividido entre pi, que multiplica a la raíz cuadrada, ahorita la completo, de el kt, que es igual a 1.5, por el momento que acabamos de calcular, 22.350, lo vamos a dividir entre la fatiga modificada, que la fatiga modificada era 26.200. Todo esto al cuadrado más 3/4 de 21.000 entre 83. Todo esto al cuadrado y todo esto elevado a la 1/3. Aproximadamente sale 3.30. ¿Sale? Aproximadamente digo, porque este dato yo lo había calculado distinto, me había salido 25.500, pero lo dejamos así, no importa, nada más sería aproximarlo un poquito y más o menos sale esto. Estamos hablando de pulgadas. Muy bien, tenemos ahí entonces el ejercicio es calcular cada diámetro, cada proporción. Si gustan, en sus cálculos utilicen el 25.500. ¿Cómo lo obtuve el 25.500? Lo que pasa que en lo que fue el cálculo de esta fatiga modificada, aquí yo utilicé 0.75, haciendo referencia a una norma. Y aquí me sale los 25.500. Entonces, ustedes, por favor, calculen con esta fatiga modificada todos los diámetros que siguen. Ya tenemos aquí los parámetros, tenemos todo para hacerlo. Simplemente les dejo aquí en pantalla cuáles serían los resultados calculados de esos diámetros y cuál sería prácticamente, también hay que hacer la propuesta para el diámetro 4, que el diámetro 4 no se puede calcular así, bueno, sí se puede calcular, pero sería para definición de lo que es el diseñador, porque es como, no es tan importante, tan interesante. Simplemente tiene que estar más grande que el diámetro 3 y más pequeño que, perdón, más grande que el 3 y también más grande que lo que sería el diámetro 5. Por lo tanto, ahí pues hay una forma de poderlo hacer con simple lógica. ¿Sale? Entonces, si está más grande que estos dos, pues le puedes brincar, como son 355 y 390, puedes brincarle a 4400, 4.3, no sé, según como sea conveniente. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar este video para no hacerlo tan extenso. Ese es el proceso que se hace para poder calcular los diámetros requeridos, mínimos requeridos para cada punto de lo que es el eje. De tarea hay que calcular los otros diámetros y establecerlos en nuestro diagrama. Muchas gracias. Seguimos para la próxima en otro video de diseño de elementos de máquina. Hasta pronto.